Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta farmacia de My Golden Life con estas píldoras de salud para que tengamos todos unos pequeños detalles para sanar nuestras vidas, para sanar nuestro cuerpo, para sanar nuestra mente y nuestras emociones. Eh, esta farmacia la empezamos ya hace 6 semanas, o sea, hace un mes y medio. Y la idea es que cada semana, los miércoles, a las 12 del mediodía, tengamos este espacio corto, pero poderoso, que yo lo llamo píldoras de salud, para que integremos en nuestras vidas. Y en este hilo conductor iniciamos primero con mi presentación, quién soy, qué es My Golden Life. Luego hablamos qué es la medicina funcional. Luego hablamos también qué es la biodescodificación, que es como me gusta decirle a mí, o puede ser biodecodificación, o bioneuroemoción, o biorreprogramación. Eh, Tiene muchos nombres, muchas variables, muchas variantes. Ya es a gusto de cada persona y de cada terapeuta que lo maneje. Sin embargo, a mí me gusta el nombre de biodescodificación en español. Luego hablamos del transgeneracional. Hicimos un en vivo muy bonito con mi profe María de Biodespertar Emocional, una de las personas de habla hispana con mayor conocimiento en este tema, no solo desde la parte del transgeneracional, del proyecto Sentido o del proyecto y Sentido, como le queramos decir, de los ciclos biológicos memorizados, sino que sabe mucho de PNL, sabe muchísimo también de neurociencias, de un curso de milagros. Y bueno, es una gran mentora, para mí es mi principal mentora en todo este camino. Y hablamos del transgeneracional. Y la semana pasada teníamos programado este tema, que es el proyecto Sentido. Sin embargo, con un acontecimiento que pasó en Colombia, del suicidio de una médica, por la presión social, por la presión laboral, por la presión de cumplir metas, lo hicimos en honor a ella, lo hicimos mirando la muerte como una forma de vida, la vida resignificándola desde la muerte y cambiando la percepción de la vida hacia la muerte y cambiando la percepción de las cosas en la vida, ¿cierto? Porque entonces entramos todos a acusar a los profesores, a la universidad. Sin embargo, se nos olvida que los únicos responsables de nuestra vida somos nosotros. Y la idea es que seamos prácticos, la idea es que eh, dejemos de ser víctimas y buscar afuera los responsables de lo que pasa en nuestra vida y por el contrario cambiar esa percepción y hacernos responsables. Si a mí no me gusta un sitio donde estoy, si a mí no me gusta el trato que me están dando, lo puedo cambiar. Y por eso hoy el tema para mí es tan bonito y tan importante porque es el proyecto Sentido o el proyecto y Sentido, que es un término que usamos, pues es algo que usamos mucho en biodescodificación y es para encontrar la raíz de situaciones que pasan en nuestra vida, para buscar esa raíz de acontecimientos que se repiten una y otra vez en nuestras vidas, eh, o cosas que no logramos sanar o cosas que no logramos transformar en nuestras vidas y que no entendemos por qué, que decimos, ¿por qué otra vez me pasa esto? ¿Por qué no logro sanar esto? ¿Por qué no logro salir de este trabajo o no logro salir de esta situación? ¿O por qué sigo repitiendo una y otra vez los mismos patrones? Y aquí en este proyecto
y sentido logramos encontrar esa información que muchas veces nos atormenta. Entonces, para empezar ya este tema en materia del proyecto y sentido, es un término que nació de un autor, de un psicólogo francés. Me perdonarán los franceses si mi pronunciación no es tan buena, pero es Marc Frechet, que él acuñó este término a raíz de su historia personal. Y es muy bonita porque él se dedicó a ser oncólogo de personas, de mujeres, no de personas, de mujeres con cáncer y de mujeres con esclerosis múltiple. Y él lo vio muy natural, le encantaba, empezó a hacer mucha investigación en este tema, pero cuando se casa, resulta que la misma noche de bodas, eh, su esposa se paraliza y él empieza a indagar el pasado y él empieza a darse cuenta que su madre, al parecer, no está muy claro esto, era una espía de la Segunda Guerra Mundial. Y para lograr evadir la cárcel, lo que hizo fue embarazarse. Le dijo al esposo, oye, si me embarazo, de pronto no me meten a la cárcel, me perdonan la vida, me reducen la condena, entonces me voy a embarazar y este embarazo me va a evitar pues como esa condena. Y resulta que no le evitó la condena, ella estuvo en la cárcel durante todo el embarazo y hasta los 9 meses de nacimiento de Mark. Entonces, esto es muy bonito porque lo lleva a darse cuenta del por qué él elige trabajar con mujeres y de por qué elige también la esclerosis múltiple, que es como estar en un encierro en tu propio cuerpo. Y él empieza a darse cuenta que también cada 9 meses se empiezan a repetir ciertas cosas en su vida. Y eran esos primeros 9 meses de su vida. Entonces, él empieza a hacer investigaciones. Sin embargo, esto en su época todavía era una teoría, ¿cierto? No estaba verificado científicamente, no tenía pues como un fundamento biológico que lo pudiera explicar y él decía, bueno, es que igual la vida es cíclica, ¿cierto? Tenemos ciclos de la luna, tenemos estaciones, las hormonas son cíclicas, esto quiere decir que nuestro cuerpo guarda una memoria y cíclicamente nos va recordando algo. ¿Por qué? Porque todo esto son mecanismos de supervivencia. Lo mismo lo que pasa con el proyecto y sentido, es algo que se instaura en nuestro inconsciente, que se repite con algunas situaciones o que aparece con algunas situaciones para recordarnos que hay un conflicto allí y que ese conflicto debemos trabajarlo para ver si necesitamos sobrevivir a eso que vino en ese momento o si por el contrario no pone en riesgo nuestra vida, lo traspasamos, lo transformamos, reprogramamos esa información que tenemos en el inconsciente y seguimos adelante. Ya después con la epigenética, esto se empezó a probar, pues como muchos saben, la ciencia ha usado mucho los animales, pero con experimentos en ratoncitos nos permitió entender esto y ya después haciendo mediciones en humanos también nos damos cuenta que existen los ciclos biológicos memorizados, que ¿qué son? Son esos momentos en que se genera un bioshock, que el bioshock es algo, es eso que sucede de manera inesperada, es eso que nos genera tan grande emoción que no tenemos las herramientas para superarlo en ese momento y que los vivimos en soledad. Podemos estar rodeados de muchas personas, pero lo vivimos en soledad, lo vivimos como que estamos solos ante esto o que no podemos hablar de esto, que lo vivimos en silencio. Entonces ese bioshock es un evento programante y a partir de ahí se genera un ciclo, de ahí en adelante, ¿cierto? Y ese ciclo va a depender de cada uno de nosotros o de que se genere otro evento, que es un evento perpetuador,
que nos indica como el ciclo que se va a seguir cumpliendo. Entonces, tengo un evento programante, que es por decir hoy, y en un año vuelvo a tener otro evento perpetuador y entonces ya sé que cada año se va a repetir. Y cada año viene a recordarme que hay un conflicto ahí que yo debo observar, que yo debo transformar y que yo debo liberar. Entonces, en muchas enfermedades, en muchas situaciones de vida, podemos utilizar esta historia de nuestra vida para trascenderla y sanar. Y por eso es muy importante eh, conocer nuestra historia. Hoy estuvimos en un tour por el Muro de Adriano y fue muy bonito. Ay, perdón, un momento. Perdón que aquí me salió un letrero. Fue muy bonito porque hablábamos de cómo es importante conocer la historia para entender de dónde venimos y para decidir con esa información qué hacer. Si la uso para mi beneficio, para mi crecimiento, para lo que yo soy, o por el contrario, dejo esos patrones inconscientes y escribo mi propia historia, ¿cierto? Porque ya eso que traía de mis antepasados ya no me sirve. Entonces, de ahí en adelante, si no me sirve, no la voy a usar más y voy a reescribir una nueva. Pero si me sirve, la voy a reforzar y la voy a implementar en mi vida. Entonces, el proyecto y sentido nos brinda esa oportunidad de nosotros entender eh, de dónde vienen ciertas situaciones de nuestra vida y sobre todo las que tienen que ver con nuestra relación con las personas, nuestra relación en pareja, nuestra relación con el dinero, nuestra decisión de qué oficio, de qué estudios o de qué trabajos vamos a adquirir, porque todo esto viene desde el inconsciente, principalmente de nuestra madre, pero también de nuestro padre. Entonces, este proyecto y sentido tiene tres etapas. La primera etapa son los 9 meses antes de la concepción. La segunda etapa es desde la concepción hasta el nacimiento. Y la tercera es del nacimiento hasta los 3 años de vida. Y cada una de esas etapas viene influenciada por el sentir de nuestra madre, ¿cierto? ¿Qué deseos tenía nuestra mamá con nuestro embarazo? ¿Fue un embarazo planeado o no fue planeado? ¿Fue un embarazo durante una época feliz o fue un embarazo durante una época conflictiva o difícil? También, ¿cómo fue la relación de mamá y papá? O si sí hubo relación entre mamá y papá. También si de pronto influyeron los abuelos u otras personas alrededor. Y todo eso nos va a dar información de ese sentir de nuestra madre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender también eh, qué proyecto tenía nuestra madre o nuestros padres para mí. Entonces muchas veces decimos, yo quiero tener un hijo para que sea feliz o para que sea médico o para que sea abogado o quiero tener un hijo que no le falte nada, ¿cierto? Este hijo que voy a tener quiero que no le falte nada. O como en el caso del mismo Marc Frechet, quiero tener un hijo para evitar la prisión, perdón. Entonces, ¿con qué sentido venimos a nuestra vida? Y él lo que decía es que cada embarazo, cada bebé en sí es una idea preconcebida. E incluso hay autores que dicen que los embarazos solo suceden cuando el inconsciente de las mujeres está preparado para tenerlo. Entonces explica también incluso cómo embarazos de mujeres que han sido violadas son producto del deseo de ellas. ¿Para qué? Para evitar que las sigan violando. Entonces, desde ahí empezamos a entender esos mecanismos inconscientes de nuestras vidas. Ay, es que yo estudié esta carrera, pero en realidad no entendía muy bien para qué la estudié. O yo sigo repitiendo el mismo tipo de pareja, pero ¿por qué sigo repitiendo el mismo tipo de pareja? Entonces me voy a ver cómo era la relación de mis padres en ese momento y me doy cuenta
que hay un sentido inconsciente que me hace ir a buscar ese tipo de parejas o ese tipo de oficios o ese tipo de situaciones. Y asimismo, en ese sentir nos genera un cambio a través de nuestro nervio vago, a través de nuestro sistema nervioso autónomo en nuestro cuerpo. Y eso nos desencadena cierto tipo de enfermedades, que dependiendo dónde se ubique la enfermedad, qué tipo de enfermedad sea, podemos encontrar también información con esto. Entonces, el proyecto Sentido es una información muy bonita que nos sirve para entender muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algo, que nuestros padres son seres humanos, que nuestros padres no tienen la misión de solo ser padres, sino que ellos son personas también con miedos, con inseguridades, con virtudes, con valores, que siempre han dado todo desde el amor. Entonces, no es ir a buscar esta información para buscar culpables o responsables externos, sino para entender por qué yo repito inconscientemente esas cosas y cómo las puedo cambiar, cómo les puedo dar un nuevo sentido y reprogramar esa información. Entonces, esa es la idea del proyecto y sentido, esa es la información que les quería brindar hoy, un mensajito corto, porque saben que son pequeñas píldoras de sabiduría, así que los invito a tomarse un café con sus papás, con su mamá, con su papá, hablar un poquito eh, de ese momento, de cuando decidieron tenerlos o de cuando quedaron en el embarazo de ustedes y entender ese sentir de ellos. No vayan a llegar con un cuestionario, no. Se toman un cafecito, se toman un chocolatico, se toman un vinito, un aguardientico, lo que quieran, y hablan de esos momentos y pueden entender muchas cosas de su vida y por qué se repiten ciertas situaciones y por qué no sanamos alguna enfermedad. Eh, y así tomamos responsabilidad de esa información y decidimos qué hacer con ella. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el otro miércoles a las 12 del mediodía Colombia. Puede que sea más tardecito, 12:30, 1, 2, no sé. Estoy de viaje, estoy con una diferencia horaria de 6 horas, entonces a veces llego un poquito temprano, un poquito tarde. Sin embargo, aquí estamos 100% conectados con esta información. El próximo tema que vamos a tratar en la próxima farmacia, no lo sé todavía, les estaré contando en historias, en posts. Si tienen algún tema que quieran tratar, me lo escriben en comentarios. Si les gustó esta información y piensan que le puede servir a alguien, los invito a compartirla y que nos sigamos conectando todos los miércoles al mediodía, hora Colombia. Nos vemos y muchas gracias.